Bien, y como lo decíamos, vamos a hablar de algunas otras cosas en este Será Informades de hoy, porque no solamente está sobre la mira el despliegue que quiere proponer este gobierno con respecto a la movilización de hoy, sino que también es un poquito una tapadera de alguna de aquellas cosas que quieren ocultar. En este caso estamos hablando de que el caso Libra sigue escalando. Los estafados por la Libra estafa presentaron una demanda, una mega demanda en la Corte Suprema de Nueva York. Estamos hablando de 200 damnificados que presentaron una denuncia colectiva que la realizó el estudio Berwick Law. Y lo que pretende esta acción de clase, acción colectiva, es recuperar los fondos y obtener algún resarcimiento. No está apuntado directamente Javier Milei como uno de los acusados, sino que esta demanda está presentada contra el empresario Hayden Davis, su hermano Gideon Davis, su padre Thomas, metieron estafa familiar. Además, la firma Kelsier Ventures, también Keep Protocol, recordemos a Julián P. y Benjamin Chou, quien renunció a la plataforma Meteora a raíz de este escándalo. No está, como decíamos, entre los acusados Javier Milei, pero sí aparece nombrado más de una vez a lo largo de la denuncia, porque algo que se encarga de detallar es que la legitimación que tuvo la moneda Libra, este token, fue en gran medida permitido por la publicación de una figura de tanta influencia como el presidente de la Argentina, Javier Milei. Así lo dice entonces esta presentación del estudio Berwick Law en la Corte Suprema de Nueva York. Como vemos, el tema escándalo Libra sigue escalando a nivel internacional, pero también a nivel nacional, porque en el día de ayer hubo comisiones para avanzar justamente en la construcción de una comisión investigadora y una interpelación al presidente Javier Milei para investigarlo en el caso Libra e interrogar a los funcionarios implicados. Terminó teniendo el visto bueno de este plenario que estamos viendo ahí en pantalla, este plenario de comisiones. El PRO y la Libertad Avanza dicen que no tiene validez generar esta comisión investigadora, pero es probable o puede llegar a suceder que se cuele dentro de la sesión de hoy, que arranca o está por lo menos convocada para las 10 de la mañana, ahora lo vamos a hablar. Puede llegar a colarse la comisión investigadora por el escándalo de Libra. La oposición consiguió que salgan los dictámenes en diputados. Unión por la Patria está pidiendo que en el día de hoy no solo se sesione por el DNU que habilita al gobierno a tomar deuda, sino que también se incorpore al temario tanto la comisión investigadora para el escándalo Libra como también por los jubilados, que pueda discutirse justamente lo que va a suceder en las afueras del Congreso tenga repercusión en el interior del mismo. Así que veremos cómo avanza el tema del escándalo Libra, que claramente es una preocupación para el gobierno, que están buscando taparlo, que fue quizás la primera gran bala que les ingresó, porque estamos hablando de una estafa a nivel planetario. En esta denuncia hay personas de Europa, de África, de Asia, incluso personas de Argentina que fueron afectadas a través de esto, y detalla obviamente la demanda de qué forma fueron retirados los activos de este token Libra una vez que la inversión estuvo realizada y cuál fue justamente el rol que tomó el presidente de la Nación, Javier Milei. Así que veremos cómo continúa esto. Mientras tanto, como decíamos, hoy a las 10 de la mañana hay una sesión convocada en la Cámara de Diputados de la Nación. Decíamos, para discutir, entre algunos otros puntos, el DNU que autoriza la libre toma de deuda por parte del gobierno. Ayer lo escuchábamos a Toto Caputo, que no hay precisiones, no se sabe cuánto. Esas son cosas que va a decidir el fondo, dijo el ministro de Economía. Pero por lo pronto lo que sí sabemos es que ese DNU fue enviado al Congreso para ser tratado justamente el mismo día en el cual está convocada, como todos los miércoles, una nueva marcha de jubilados y jubiladas. La plaza de los dos congresos amaneció blindada. El gobierno prometió una
un operativo de seguridad que cuente con alrededor de 2.000 efectivos para evitar que se realice la protesta. A los 900 efectivos de las fuerzas de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Policía Porteña se van a sumar 720 policías de la Federal, 400 de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Y ya está todo vallado, pero la propuesta es vallar 100 metros a la redonda del Congreso, básicamente blindando una de las el escenario donde va a sucederse la concentración. Ahí estamos viendo en las imágenes este mapa que fue difundido y que muestra ese cuadrado en el cual se va a prohibir el paso de estas primeras horas del día, evitando justamente que los y las manifestantes puedan llegar a la plaza del Congreso. No nos olvidemos que todo esto tiene un principal reclamo, más allá de reclamar en contra de la represión, reclamar justicia por el compañero Pablo Grillo, que sigue luchando por su vida, pero hay algo fundamental que no es ni más ni menos que nuestros jubilados y jubiladas que aportaron durante 40 años, 30 años, 50 años con su esfuerzo por este país, están cobrando 280.000 pesos con bonos de 70.000, sumado obviamente a un desmantelamiento total del PAMI, a una expropiación de su obra social, porque recordemos que le quitaron los medicamentos gratuitos que les corresponden, porque básicamente con tus aportes pagás tu jubilación a lo largo de toda tu vida, así que se están expropiando directamente el dinero que ellos aportaron. Y entonces el reclamo fundamental nunca deja de ser la vida de los y las jubiladas, que es lo que nos va a convocar en el día de hoy. No nos olvidemos el saldo de la anterior represión, hoy lo vamos a estar charlando también en profundidad. Más de 110 detenidos, heridos, una persona aún grave, estamos hablando de Pablo Grillo, que sigue luchando por su vida. Un hincha de Chacarita perdió un ojo, que nos enteramos en los últimos días también. Es por esto también que el redoble de apuesta del gobierno es acompañado por la apuesta redoblada de los organismos de derechos humanos. En este caso, el CELS había presentado una acción de amparo, una cautelar para el operativo policial que no se le fue dada, pero el juez que quedó a cargo de esto lo que sí comunicó es que va a estar presente en la jornada de hoy. Dijo que aparecía como necesario poder estar ahí asistiendo porque hay varias presentaciones ya en la justicia con respecto al accionar policial en la jornada de protesta anterior. ATE levantará sus puestos de trabajo a las 12 del mediodía para movilizar luego. Lo mismo harán sumándose a la movilización las dos CTA, tanto la autónoma como la de los trabajadores, sectores sociales, la comunidad universitaria, los sindicatos, los organismos de derechos humanos, asambleas barriales. Todos irán llegando alrededor de las 16 horas para estar todos a las 17 horas en el Congreso de la Nación. En el día de ayer, la ministra Patricia Bullrich, que sigue reforzando la teoría de que estaba lleno de barras bravas el Congreso, pero no puede dar fe de que los más de 100 detenidos a últimas horas de la noche eran todos ni siquiera puede dar fe de dónde los agarraron, cómo los agarraron, por qué, que es lo que justamente la jueza Karina Andrade, a quien ahora el Ejecutivo recusó, ¿no? La está acusando de que no tiene que estar en ese cargo. Solidaridad a toda la gente que en este caso que la persiguen por hacer su trabajo y concretamente lo que quieren es disciplinar a parte del Poder Judicial. En este caso le tocó a la jueza Karina Andrade que bueno, le ha tocado todas las detenciones a cargo, ¿no? Sí, así es. Y miremos lo burda que es el armado mediático que quieren hacer con esta cuestión de los barra bravas. Ayer Patricia Bullrich solicitó la detención de 29 barra bravas violentos, dijo, por atacar al Congreso de la Fuerza de Seguridad. Miren este video que publicó la propia ministra. Fíjense las fotos. Este es el video que me mandó diciendo estos son los barra bravas. Ahí hay fotos que no son en el Congreso de la Nación.
Hay fotos que datan incluso del 2021. Esa foto no es de el miércoles pasado. Hay una foto que literalmente está publicado por el fotógrafo que la sacó. Y fue... O sea, solamente son varones con la boca abierta. Claro. Y... Esa foto de ese muchacho, sí, medio maradoniano, esa foto es literalmente de noviembre de 2021, que fue publicada por el fotógrafo que la sacó, que decía hashtag Día de la Militancia. O sea, fue para el Día de la Militancia de noviembre de 2021. Ahí está viendo la publicación del fotógrafo. Y Patricia Bullrich la suma a la recopilación. No, ese es Benjamín Netanyahu. Que también es un barra brava. Ese es un barra brava de verdad. Ese es un barra brava de verdad. Los otros no son barra brava. Son personas con la boca abierta. Hinchas de clubes. Y ni siquiera sabemos. Y bueno, ese de Racing, por ejemplo. Bueno, pero hoy leía a una periodista que decía... Hay uno que lo conozco y es músico. Ay, se puso la camiseta del club. Claro, pero ni siquiera estaban en la movilización. O sea, agarraron fotos al azar. De hecho, en la denuncia presentada ayer agarraron al tuntún algunos de los nombres que estaban en la denuncia que le presentaron a la jueza Andrade. Y agarraron así al azar. Muy lombrosiana la selección también de la ministra Patricia Bullrich. Obviamente buscando un fenotipo, ¿no? En estas fotos. Obviamente buscaban varones grandes, robustos, morochos. Sí, había fotos específicamente apuntando a la falta de dientes, que ese es el otro punto con el cual continuamente construyen. Y recuerdo con esto una tapa, mira, una perlita. Vayan a buscar la tapa de la revista que editaba Daniel Haddad, que se llama La Invasión Silenciosa. Y hay un compañero, compatriota, seguramente a esta altura. Esta es una revista de 2001, más o menos por ahí. La tapa es La Invasión Silenciosa. Aparece un compañero, un hermano boliviano en la tapa que había venido a la Argentina. Le sacan esa foto y le editan y le sacan los dientes. Digo porque ahí está. Hay una cuestión ahí. La primera, mira, ahí está. Esa persona no le faltan los dientes. Capaz que ahora puede llegar a ser, pero en ese momento no le faltaban los dientes. O sea, hay una cuestión, ¿no? Con la estética, sí. Con cierta estética que también genere resentimiento social, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? Mirá, esto barra brava, mirá cómo grita, mirá. Pero realmente no hay constataciones de que hay fotos que ni siquiera son sacadas del miércoles, que ni siquiera son barra bravas. Como ya han dado fe, incluso los mismos barra bravas no estuvieron. Porque barra bravas los hay, chicos. Hay barra bravas, eso es así. Ahora, no estaban en la movilización del... Ojalá hubieran estado de última. Así éramos más, dijo. Pero no, eran hinchas de clubes. Y la ministra sigue profundizando en esta línea de represión y de criminalizar la protesta, algo que no vamos a permitir. Pero bueno, no me quedé hablando de barra brava, ya me puse a Netanyahu, me quiero meter con otro. No es barra brava, más o menos. No sé, ¿qué opinas vos? ¿Cómo lo podemos categorizar? ¿Este qué es? Un pituquito. Fue, si querés. Tuvo lo suyo. Sí. No sé si es tan pituquito. No sé, mirá, si vos chocás la filial de un equipo grande como Boca, en la capital de la provincia de Buenos Aires, sos un inepto. Estamos hablando de Julio Garro. Nos vamos un poco del mundo de la represión, más o menos, porque la verdad que los años de gobierno de Julio Garro también dejó lo suyo. Pero estamos hablando de una denuncia penal que le está cayendo al ex intendente de la ciudad de La Plata, a Julio Garro, imputado por asociación ilícita. Esto ya lo hemos hablado durante el verano. Estamos hablando de la creación de barrios ilegales en la ciudad de La Plata. Y es una denuncia que no solamente agarra y toca al exintendente, sino también a exfuncionarios y empresarios de la ciudad de La Plata, que son investigados por maniobras fraudulentas con loteos y pago de sobreprecios a empresas amigas. Está avanzando esta investigación a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.
fueron llevados adelante varios allanamientos, entre ellos en la casa del exintendente Julio Garro, que como decíamos quedó imputado por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Además, llega, como decíamos, a otros exfuncionarios de la gestión del PRO en la ciudad de La Plata, que se habla de un beneficio económico que alcanzaría los 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares sería lo recaudado por esta asociación ilícita a cargo del intendente de La Plata. Con razón había tantos carteles. Cabe destacar que la Municipalidad de La Plata en un comunicado informó que hay 400 barrios cerrados en la ciudad, cuya aprobación por el Consejo Deliberante fue impulsada por el exintendente, son ilegales. Es decir, no solamente él presentaba estos proyectos para realizar barrios ilegales, sino que además el Consejo Deliberante, que durante su gestión tuvo la mayoría del PRO, le aprobaba todo esto. Estamos hablando de urbanizaciones que violaban la ley provincial del uso del suelo y por lo tanto deben anularse. Esto motivó que la Ciudad de La Plata, que el municipio presente ante la justicia penal esta investigación para que continúe dilucidando qué fue lo que ocurrió. Lo veníamos viendo, ya se venían señalando algunos countries, barrios cerrados y privados que aparentaban estar en la lista de estos barrios promovidos por el intendente, que justamente nos hemos cansado de hablar, ¿no?, del avance inmobiliario, pero son cosas que cuesta verles un fin, ¿no? Cuesta verle su denuncia penal, su llegada a la justicia, ¿no? En general terminamos naturalizando por los niveles de impunidad que manejan estos muchachos del poder. En este caso es muy probable que Julio Garro deba sentarse en el banquillo de los acusados porque, como decíamos, fue ya allanado por la justicia. Estamos ya en comunicación con Cintia Mancilla, concejala de Unión por la Patria en la ciudad de La Plata, para charlar y profundizar un poco más al respecto de esta investigación que se está dando contra el exintendente. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? De este lado, Delfina y Franco, te saludamos. Hola, Delfi, hola, Franco, buen día. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, Cintia? Veníamos repasando un poquito la situación de estos barrios ilegales. ¿Qué es lo que se puede contar? ¿Qué es lo que se sabe al respecto de esta denuncia contra el exintendente? ¿Y qué rol también jugó el Consejo Deliberante durante la gestión de Garro para habilitar esto? Bien, bueno, en principio ahí lo que hay que decir es que esto viene de una investigación que se generó a partir de una denuncia de la gestión entrante, digamos, el año pasado a la municipalidad, la gestión de Julio Lac, en el marco de dos cosas centrales, algo que nosotros hemos tratado también en otras entrevistas acá en Trinchera, y que tiene que ver particularmente sobre el negocio inmobiliario en la ciudad de La Plata, la desplanificación, o por lo menos la intencionalidad de dejar la planificación en manos de los desarrolladores privados, de las empresas, de la especulación inmobiliaria, ¿no? Y yo creo que con esta imputación a Julio Garro se devela, por lo menos en materia de justicia y a los ojos de la sociedad de La Plata, algo que ya veníamos denunciando, que es la corrupción detrás de las rezonificaciones que se realizaban en el Consejo Deliberante cada diciembre durante la gestión de Julio Garro. Particularmente esta causa que salió de público conocimiento y está en los medios de comunicación, pone como ejemplo algo para visualizar qué es lo que se denuncia como asociación ilícita, y por eso la imputación a Julio Garro y los funcionarios, algunos de los funcionarios que intervinientes con firmas en esta línea. Y particularmente se habla de la obra que se desarrolló en el barrio La Cañada 2,
que no sé si se acuerdan, en un momento hubo un escándalo en el Consejo Deliberante porque parte de la ganancia de una plusvalía urbanística se puso para realizar una rotonda de entrada a un barrio semi-privado que era de un desarrollo inmobiliario privado. Acá, ¿qué es lo que pasó? O sea, y yo lo explico de esta manera como para que se entienda de dónde sale, digamos, la denuncia y qué es lo que se está acusando. Cada vez que el municipio, en este caso el municipio de La Plata, interviene con un desarrollo inmobiliario que pide el cambio de uso de suelo sobre un territorio para poder llevar a cabo una obra de desarrollo inmobiliario, el Estado municipal, en el caso de que este territorio sea de uso rural intensivo o rural, tiene que cambiar la forma de uso de ese territorio, convertirlo en zona urbana para que se puedan llevar a cabo emprendimientos inmobiliarios. Cada vez que el Estado municipal hace esto, o sea que el Consejo Deliberante aprueba una rezonificación sobre la forma de uso del territorio, hay una ganancia implícita en esto, porque no es lo mismo una hectárea de una zona rural donde el modo de uso solamente está identificado para la producción agrícola, etcétera, a una propiedad que se puede utilizar para hacer un edificio de 10 pisos, por ejemplo, claro, o un barrio privado, además. Entonces la hectárea automáticamente, después de la acción estatal, pasa a tener un costo y un valor mucho más alto. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Bueno, primero, para poder generar esta acción estatal y cambiar la forma de uso para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario, se tiene que convalidar esa modificación en el ente regulatorio de la provincia de Buenos Aires. Y en segundo lugar, el desarrollador, la empresa que va a generar una ganancia muy grande, por cierto, a raíz de esta acción estatal, tiene que ceder tierras al municipio y tiene que hacer partícipe de ese bien ganancial al municipio. Entonces, las tierras se ceden al municipio y después hay un monto de dinero que se gira a las arcas del municipio en un concepto de plusvalía urbanística. ¿Y qué quiere decir esto? Que ese concepto de plusvalía urbanística, que es parte de lo recaudado por el desarrollador solamente por comprar un terreno y cambiarle la forma de uso, tiene que ser destinado a equiparar los barrios que son menos, que están menos financiados en términos de obra urbana. Entonces, ese dinero tiene que ir al saneamiento y a la construcción urbana de los barrios populares. Eso dice la ley de hábitat, y la 8912 obliga a los emprendimientos privados a hacer este giro. ¿Qué pasó con la Cañada 2? Que las tierras que se cedieron para poder construir en ese lugar una rotonda, ¿no? Y la plusvalía urbanística se utilizó para poder construir esa rotonda. Después lo que sucedió es que esa rotonda estaba ubicada para generar una entrada al mismo barrio privado del desarrollador que pagó esto a modo de plusvalía urbanística. Entonces, ¿qué dice la justicia? Dice, este es el ejemplo claro de lo que pasó con muchísimos desarrollos inmobiliarios en la ciudad de La Plata, y es lo que venimos denunciando. Que parte de ese bien ganancial que se hizo partícipe al Estado municipal, no vieron los vecinos platenses esa inversión en los barrios populares o en la equidad de obras de llegada de servicios, sino que al contrario fue en beneficio de los mismos desarrollos inmobiliarios que generaron la obra en un principio. Y por otro lado, lo que estamos diciendo además, que en el caso de la Cañada también está, desarrollado en la causa, es que la rotonda estaba, si no recuerdo mal, en ese momento cuando lo discutimos en el Consejo Deliberante, estaba evaluada en 39 millones de pesos y se termina siendo ejecutable por casi el 100% más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que además lo que se está viendo es que esa convivencia en el aprobamiento irregular del barrio, en la forma discrecional en que se destinaban los fondos de la plusvalía urbanística, además hay una ganancia por fuera de esto que es fraudulenta hacia el Estado y que no sabemos dónde está. Cintia, en este sentido, entonces, la municipalidad es la que impulsa un poco esta denuncia. Igual no conocemos tampoco aún el listado, ¿no?, de cuáles serían estos barrios ilegales. Mira, ¿qué pasa? Porque también hay que decirlo,
¿qué es lo primero que había que hacer? Y un poco en esa discusión estábamos cuando se asumió el gobierno de Julio Lac y fuimos partícipes de esa discusión porque como concejales y concejalas en el Consejo Deliberantes vimos cómo pasaba esto. En ese momento el bloque mayoritario tenía una mayoría automática en el Consejo Deliberante, que era el bloque del PRO, que hoy está dividido en 4 bloques en el Consejo. Era mayoritario y tenía una mayoría automática. Entonces cada ordenanza que pasaba se iba a aprobar, porque tenían los votos para poder hacerlo. Cuando nosotros denunciábamos, esto no está en condiciones de ser aprobado, no está convalidado con provincia, hay una falla acá, bueno, lo primero que había que hacer es frenar este nivel de zafarrancho en términos de especulación inmobiliaria y ordenar la planificación de la ciudad. Entonces, una de las cosas que pidió y que decidió el intendente Julio Lac fue frenar por decreto las acciones administrativas en 400 barrios privados, urbanizaciones de 400 barrios privados en la ciudad de La Plata. Todas esas ordenanzas que tenían cambio de rezonificación 10 años para atrás entraron en revisión. ¿Qué quiere decir esto? A estudiar qué pasó, de qué manera, cómo se ordena en algún punto la diagramación y cómo se genera y se construye un ámbito en donde se pueda discutir un nuevo plan de urbanización en la ciudad de La Plata y de las zonas destinadas. Por eso se modifica el QUOT y se está trabajando en un nuevo Código de Ordenamiento Urbano. Ahora, ¿qué pasa con esto? La acción, cuando se empieza a investigar cada una de las acciones administrativas que hizo el Consejo Deliberante, pero también esas líneas que llevó a cabo el Ejecutivo de habilitación de emprendimientos y de, certificados de prefactibilidad que no tenían, no tenían consecuencia de por qué se habían aprobado, estaba obligado el municipio en denunciar la irregularidad que se planteaba y la justicia a investigar. Este es el resultado de la investigación de la justicia hasta acá, la imputación de Julio Garro y de algunos funcionarios. Esperamos nosotros que se vaya hasta las últimas consecuencias respecto a determinar cuál es esa defraudación del Estado que nosotros entendemos que existió y que se está haciendo. Cintia, una consulta en relación a al desarrollo de estos emprendimientos inmobiliarios y demás. ¿Hay algunos de estos barrios que han avanzado en carácter de construcción? Digo, que hay, por ejemplo, viviendas de platenses o de bueno, en este caso ya son todos platenses y están radicados allí. O se han realizado la gran mayoría de estos emplazamientos en clave de este reordenamiento que destacabas y explicabas recién. No, la verdad es que lo que pasa en esto es que también esta defraudación, este fraude, si se quiere, también se hizo a vecinos de la ciudad de La Plata. ¿Por qué? Porque los desarrollos inmobiliarios, bueno, hay diferencias en cuanto a la administración de esto, pero en muchos casos los lotes se venden antes de que se empiecen las obras, ¿no? Entonces hubo vecinos que compraron de buena fe un lote dentro de un desarrollo inmobiliario que en proyección de 2 o 3 años se iba a construir y que contaba, según dijeron los desarrolladores en cada uno de esos lugares, con las habilitaciones del municipio. Claro. Entonces ahí tenemos otro problema, que es lo otro que también hay que subsanar, que es poder expresarle a los vecinos de la ciudad de La Plata o aquel que compró algún lote en uno de estos desarrollos. En primer lugar, el poder saber si está habilitado o no ese lugar donde tiene un lote comprado. Y en segundo lugar, aquellos que sigan vendiendo estos lotes, porque también hubo un ida y vuelta con algunas empresas de desarrollos inmobiliarios en estas últimas semanas que no hicieron caso de la prohibición para las acciones y la construcción de diferentes desarrollos, avanzaron igual. Y bueno, ahora se están corriendo las multas pertinentes, las denuncias, etcétera. Entonces, en el medio también hay una línea muy concreta. Estos negocios ilegales que hizo Julio Garro durante su gestión, que muchos funcionarios avalaron, que hubo firmas respecto a rezonificaciones que no se podían realizar, directamente tuvo una afectación sobre algunos vecinos de la ciudad que compraron esos lotes de buena fe, que invirtieron quizás sus ahorros en esto, y que hoy están en estudio. ¿Qué se quiere decir con esto? Se va a intentar dar solución
a lo que se tenga que dar solución, pero sí tratando de generar un ordenamiento que implique que esto no vuelva a pasar. O que no se siga repitiendo, digo, ¿no? Por eso los actos de clausura de algunos emprendimientos y desarrollos privados, algunos barrios privados que se les puso las actas de clausuras, que las sacaron y siguieron construyendo, bueno, las multas a esos desarrollos privados. Bueno, esto es un debate grande, porque uno puede desconocer alguna, digo, ¿no? Como ciudadano, desconocer las leyes, desconocer la convalidación que se tiene que hacer con la provincia. Ahora, un desarrollador inmobiliario que es una empresa y que trabaja sobre este sector no desconoce las leyes, las formas de habilitar. Entonces había ahí una convivencia clara y esos desarrolladores que avanzaron igual sabiendo que no eran las condiciones legales en las que tenían que avanzar, bueno, estaban también en un nivel de irregularidad y se tendrán que hacer cargo de lo que les toca, ¿no? Cintia, bueno, entonces es un tema obviamente que va a dar para seguir charlando. Te agradecemos obviamente por el tiempo. Podemos tener me parece que es una conversación muy interesante porque quizás el foco termina puesto en si se llega, ¿no?, a enjuiciar o a imputar de una forma certera al exintendente, pero que también habla de para quién y cómo se distribuye la tierra en la ciudad de La Plata. Así que es un debate muy interesante y para seguir dando, te agradecemos por el tiempo y obviamente estamos al habla. No, gracias a ustedes. Sí, viene para largo y seguramente tengamos más noticias en estas semanas. Bien, perfecto. Cintia Mancilla, concejala de Unión por la Patria en la ciudad de La Plata. Ahora hablando sobre esto más en su rol de concejala, ¿no?, con respecto a estos allanamientos que ya se están efectuando incluso en la residencia del exintendente Julio Garro, que tiene que ver con una asociación ilícita en la cual están involucrados no solo él, sino funcionarios como María José Bota, exsecretaria de Planeamiento Urbano, Marcelo Genoro, exdirector general de Obras Viales, y Nahuel Paradela, ex subsecretario de Servicios Públicos, que están involucrados en esta causa a cargo del fiscal Juan Condomí Alcorta y que fue aceptado el pedido de imputación por la jueza María Inés Garmendia en los últimos días, una causa que, bueno, fue abriendo esta nueva gestión en la cual empezaron a descubrir, ¿no?, estos loteos, estos barrios que en algunos casos ya hechos, ¿no?, ya con lotes vendidos. Sí, por eso era mi preocupación. Y de forma ilegal, porque era en algunos lugares. Así es. Aparte estamos hablando de más de 400 barrios. O sea, no era azaroso, y acá lo hemos hablado durante la gestión de Garro, no era azaroso esa multiplicación del negocio inmobiliario y que claramente dejaba muchos hilos sueltos. Bueno, van de a poquito atándose los